Hola, soy Lilia Castro y te doy la bienvenida a otra cápsula de estadística. Hablaremos del intervalo de confianza, sus antecedentes, el concepto, la forma general de su cálculo. Veremos un ejemplo, la interpretación y algunas consideraciones. Durante este módulo, hemos revisado conceptos de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. De esta última, de forma simplista, hemos dicho que se basa en realizar suposiciones a partir de una muestra y verificar qué tanta certeza hay de que se pueda observar en una población. Se ha mencionado también que entre las múltiples causas por las que no se estudia una población es porque es infinita o bien por razones de costo, tiempo, recursos humanos o inclusive hay ocasiones en que cuando se realiza una intervención ese elemento ya no es útil. De igual manera, se ha dicho que esta situación, es decir, no contar con toda la muestra, tiene errores asociados, y estos son de tipo sistemático o aleatorio. Y en relación a los errores aleatorios, estos se pueden estimar a partir de métodos estadísticos, específicamente a partir de pruebas de hipótesis que acabamos de ver en la lección anterior y del cálculo de intervalos de confianza que vamos a ver en esta lección. Pero antes, hagamos un resumen de las pruebas de hipótesis y los valores P, ya que esta información les permitirá la mejor elección entre ambos métodos. Las pruebas de hipótesis aportan poca información de lo que el investigador necesita saber, porque ya vimos que los valores P no miden la magnitud del efecto observado ni su precisión. Tampoco dan ninguna idea de cuán confiable o fuerte es el efecto detectado en un estudio y no permiten saber cuánto variarían los resultados si el estudio se repitiese con distintas muestras. Podemos decir que no aportan información que lleve a acumular conocimientos útiles en términos prácticos ni a formular nuevos postulados teóricos que marquen el rumbo de futuras investigaciones. Iniciemos con la definición del intervalo de confianza. Se dice que es aquel que se predice con cierto nivel de confianza y en donde se encuentra el verdadero valor del parámetro que estamos estimando. De forma simplista, es un par de números entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad de acierto. Se fundamenta en el conocimiento que tenemos de que sin importar en dónde se localice aproximadamente el 95% de los valores posibles de la media muestral que forman la distribución, se encuentran a más o menos dos desviaciones estándar de la media. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos la distribución normal. Observamos que a partir del valor de la media, menos 2 más 2 desviaciones estándar se encuentra el 95% de los datos. Eso mismo ocurre cuando consideramos la distribución de la media, por lo que podemos suponer que el 95% de las medias muestrales se encontrarán a más o menos dos desviaciones estándar de la media poblacional. Es decir, si esta distribución no es una distribución de datos, sino distribución de medias muestrales, habíamos visto ya que esta entonces será la verdadera media poblacional. Y entonces aquí en lugar de datos vamos a tener las diferentes medias muestrales. Por lo tanto, se sabe que de la media poblacional vamos a tener el 95% de las medias muestrales aquí.
El problema que tenemos es que generalmente el valor de la media poblacional es desconocido. Lo que sí tenemos es que contamos con una estimación puntual de la media poblacional, que es la media que se obtiene de la muestra. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué tan útil sería hacer una estimación de un intervalo a partir del valor de la media muestral? La respuesta es mucho, ya que si se pudieran realizar todas las muestras posibles de tamaño n a partir de la población de interés y se les calculara el intervalo a partir de más o menos 2 desviaciones estándar de la muestra, un gran número de intervalos, aproximadamente el 95%, tendría centros, es decir, las propias medias muestrales, caerían dentro del intervalo de más o menos 2 desviaciones estándar de la media poblacional. Y de ahí concluimos que el intervalo construido a partir de más o menos 2 desviaciones estándar de la media muestral incluye el verdadero valor de la media poblacional. Como vemos en este ejemplo, si esta es la media poblacional que no conocemos, tenemos que dos desviaciones estándar menos y dos más se van a encontrar el 95% de los valores de las medias muestrales. Si yo construyo, por ejemplo aquí, a partir de una muestra 1, una media 1, la tengo aquí, y le construyo su intervalo de confianza, yo sé, con cierto nivel de confianza, que como estoy repitiendo este intervalo muchas veces, de 100 veces que yo repita o que yo construya a partir de muestras diferentes el intervalo, este va a contener el verdadero valor. Y aquí lo vemos. Aquí tendríamos la media 1 de la muestra 1 y al hacer el intervalo va a contener el verdadero valor. Esta sería la media de la muestra 2 y así sucesivamente. Vemos que hay intervalos que no contienen el verdadero valor poblacional. En 100 intervalos que se construyen, se espera que 5 no contengan el verdadero valor. Por eso podemos decir que en intervalos de confianza repetidos, la proporción al 95% de confianza que tienen de que se contiene el verdadero valor es 0.95. Si tuviéramos una proporción poblacional conocida, imaginemos de 0.21, y hacemos una simulación de 100 intervalos de confianza, vamos a ver que como resultado de esta simulación, aquí está el verdadero valor, en este caso si se conoce esta proporción, si se construyen 100 intervalos simulados, 5 muestras, unas aquí y otras pocas de este lado, no van a incluir al verdadero valor. Si yo tomara esta muestra, por ejemplo, la proporción que me daría es menos de 21, pero el intervalo de confianza sí incluiría el verdadero valor. Por otro lado, acá tenemos otras muestras cuya proporción muestral va a ser mayor que el verdadero valor, pero el intervalo de confianza sí va a incluir el verdadero valor. Observemos algunos aspectos en relación al nivel de confianza y la amplitud del intervalo, ya que estos varían de manera conjunta. Se tiene que a mayor nivel de confianza hay un intervalo más amplio, y esto es de alguna manera evidente. Pongamos el siguiente ejemplo. Si estamos trabajando con un grupo en edad escolar y nos referimos a el bachillerato, y si el problema que yo quiero determinar es calcular el promedio de edad, estamos asumiendo que la mayoría de los alumnos
están entre 15 y 18 años. Y ese podría ser mi intervalo. Pero si yo no quiero equivocarme, voy a hacer un intervalo más amplio y voy a decir que los alumnos están en un intervalo de 10 a 50 años. Por supuesto que este intervalo me va a dar mucha confianza, pero también voy a tener menos precisión. Por otro lado, a menor nivel de confianza, también vamos a tener un intervalo más amplio. Es decir, si yo quiero equivocarme poquito, pues entonces tengo que ampliar el intervalo. Es decir, en este mismo ejemplo, si no quiero equivocarme prácticamente nada o no quiero aceptar ningún margen de error, tengo que hacer un intervalo tan amplio que abarque todas las posibilidades. Los intervalos más pequeños ofrecen una estimación más precisa, pero es evidente que aumentan la posibilidad de error. Nuevamente en nuestro ejemplo, si yo digo que el promedio de este grupo de estudiantes está entre 16 y 17 años, probablemente es mucho más preciso mi intervalo, pero voy a aumentar la posibilidad de que me equivoque. Uno de los requisitos para el cálculo del intervalo de confianza es conocer la distribución teórica que sigue el parámetro que vamos a estimar. Por ejemplo, si sigue una distribución normal. Y esto es porque la forma general para la construcción de un intervalo de confianza es a partir del estimador puntual del parámetro y a este se le suma o se le resta el valor crítico precisamente de la distribución de la variable por el estimador de la desviación estándar. En este caso, como ejemplo, si yo quisiera estimar el parámetro poblacional es decir, una media poblacional, yo tengo un estimador puntual de ese parámetro que sería X barra, más menos un valor crítico que ahora vemos de dónde sale, por la variabilidad que se encuentra en la muestra. Si consideramos una distribución normal para la variable, observamos que los valores críticos son aquellos que me van a permitir que el área bajo la curva sea de 0.95 en este caso. Estos valores corresponden a menos 1.96 y 1.96 y son aquellos que permiten que esta área de la cola a la derecha y también la de la cola a la izquierda tengan un área de 0.025 y que en conjuntos formen un 0.05. Los intervalos de confianza son simétricos alrededor del cero. Y veamos qué sucede cuando aumentamos el nivel de significancia alfa, que equivaldría a disminuir el nivel de confianza. Vemos nuestro caso donde tenemos un nivel de confianza de 0.95 con un alfa de 0.05. Alfa entre 2 es 0.025 y el valor crítico es 1.96. Si tenemos un alfa de 0.10, que es el nivel de significancia, el nivel de confianza va a ser de 0.90. Alfa entre 2 es 0.05 y la z o el valor z que yo voy a elegir para calcular el intervalo de confianza va a ser de 1.645. Si consideramos un alfa de 0.01, el nivel de confianza es de 0.99, alfa entre 2.005 y la z va a ser de 2.57. Esto implicaría que a un nivel de confianza más alto voy a tener un intervalo más amplio, porque voy a estar multiplicando por este factor y como este es mayor, va a hacer que el intervalo sea más amplio. Gráficamente lo podemos ver representado aquí.
Si yo tengo un intervalo de confianza al 99%, esa z va a ser de 2.57 y va a hacer que al multiplicarlo por la variabilidad más el parámetro estimado, voy a tener un intervalo muy amplio. Y si yo voy disminuyendo el intervalo de confianza, el intervalo se va acotando. Un intervalo de confianza al 99% es más creíble que uno de 90. Pues sí, pero el intervalo de confianza al 99 va a ser un intervalo mucho más amplio. Pensemos en el siguiente ejemplo. En 24 pacientes con síndromes coronarios agudos, la media de una puntuación global de dieta mediterránea era de 24.3 puntos, con una desviación estándar de 5.0. Se pregunta uno, ¿cuál sería el intervalo de confianza al 95% para la media poblacional? Lo primero es obtener los datos del problema y es media muestral 24.3, desviación 5 y n igual a 24. Con estos datos se calcula el error estándar de la media y se hace a partir de la media muestral sobre la raíz cuadrada del número de elementos en la muestra. Y aquí obtenemos 1.02. Al sustituir en la fórmula general del intervalo de confianza, tenemos el estimador del parámetro, en este caso 24.3 más menos 1.96 que corresponde al 95% de confianza por 1.02. Despejando, llegamos a la conclusión de que tenemos un intervalo de confianza de 22.3 a 26.29. Visto gráficamente, esto quedaría así. Tenemos una media y el intervalo de confianza al 95%. Si ahora es el mismo problema, pero cambiamos el nivel de confianza y lo queremos al 99%, entonces basta con sustituir el valor crítico con el nuevo valor crítico que ya veíamos que para el 99% es de 2.575 cuando se trata de una prueba de 2 colas, y sustituyendo tenemos un valor de intervalo más amplio. Si por el contrario, ahora cambiamos y decidimos un nivel de confianza del 90%, el intervalo va a ser más pequeño. Visto el cálculo de estos tres intervalos gráficamente, tendríamos que el intervalo más amplio es aquel que corresponde al 99% de confianza y es así, pues para tener una probabilidad menor de error. Y así nos vamos con el intervalo al punto 0.5 y al punto 10 de nivel de significancia. Finalmente, y a manera de sugerencia, ofrezco una redacción de cómo podría quedar la conclusión basada en un intervalo de confianza. Esto en un ejemplo específico podría quedar así. Con una confianza del 95%, la proporción de individuos que fuman regularmente está entre 17.5 y 22.5 en la población de la que procede la muestra. Algunas consideraciones finales son: el intervalo es simétrico, puede que contenga el valor verdadero o no, confianza no es probabilidad, el intervalo lo contiene
tampoco es que nosotros podamos decir que lo contiene o no lo contiene. Tenemos confianza porque si el intervalo contuviera el verdadero valor, pues ya lo contiene, entonces su probabilidad no hay incertidumbre, es 100%. Y si no lo contiene, de igual manera, no hay incertidumbre, es 100%. En este caso, sería 0 y 100%. Subjetivamente tenemos la confianza de que lo contendrá. Y esta confianza está fundada en que sabemos que si se repite la experiencia 100 veces con 100 muestras distintas, cada una de 1000 individuos y en todas ellas se calcula el intervalo de confianza al 95%, 95 intervalos contendrán al parámetro y 5 no lo contendrán, como vimos en el gráfico.